En la realización de un estudio de sitio a mano, es necesario poner el plano de la ubicación del sitio y los elementos en contorno inmediato, a una escala donde se puedan visualizar las manzanas, hitos importantes, se pueda ver perfectamente la vialidad y la accesibilidad que necesita y sobre todo elementos topográficos que también inciden directamente en afectación directa al sitio. Una vez que se tiene, se puede colocar papel transparente para ir calcando los elementos del sitio. Se coloca el sitio y se empieza a trazar los lugares aledaños, con el fin de poder transmitir los usos de suelos y que estos usos puedan representarse según la normativa urbana del sector. Se pueden ir achurando y es de una manera gráfica y sencilla. Además, hay que conocer las diferentes pautas que rigen el diseño. Las pautas lo que transmite son las sensaciones y áreas, además de conexiones que existen en el sitio. Se puede ver cuáles son los terrenos que tienen conexión directa y cuáles que no. Ahora es necesario realizar otra capa con otro tipo de papel para tener el análisis sensorial de los elementos visuales que se logran ver. En este caso estamos hablando de las vistas hacia el sitio o hacia el terreno. Podemos entender también cuáles son los elementos que están obstruyendo esas vistas, ya sea árboles, ya sean algún tipo de parte urbana, muro, etc. Poder visualizar cuál es la vista principal y por ende cuál sería la entrada tanto vehicular como peatonal. Ahora también tratar de ver las vistas que el lote tiene a su alrededor, es decir, a todo el paisaje urbano, y lograr identificar las visuales que son positivas, es decir, que tienen ventaja, y aquellas que no son tan buenas. Dentro de ellas podemos visualizar que hay un primer nivel, es decir, unas vistas inmediatas. Luego, el segundo nivel de vistas, que son aquellas que van más allá, es decir, que tendremos para lo que es el diseño en altura. Es importante visualizar y poder tener en cuenta que esas pautas se tomarán en cuenta para poder hacer la conexión, aprovechar las vistas y poder delimitar un diseño de sitio adecuado. Ahora es momento para poder analizar elementos importantes de accesibilidad. Por dónde es que transitan los buses para conocer dónde estarán esas paradas o si ya están, identificarlas. Cualquiera que sean esos tipos de paradas que existan, metro, bus o diferentes medios para poder llegar. Asimismo, identificar la dimensión entre ellos. Entender también cuál es la actividad peatonal, dónde es el flujo, por dónde las personas están trasladándose de un lugar a otro en la cercanía del terreno, y poder entender las conclusiones, áreas negativas, partes que serán más transitadas, partes que hay que promover y explotar, igual partes que van a ser inertes y que no van a tener tanta visual en el diseño. Todo eso con el fin de poder trasladar luego a un diseño arquitectónico. La vegetación es una de las pautas importantes. Hay que ver los árboles que existen, la sombra y la altura que ellos transmiten. Por ende, poder salvaguardarlos y mantenerlos en su sitio de tal manera que no se vaya a interrumpir. El clima, un elemento muy dominado por los estudiantes, analizar el flujo del viento y cómo éste se mueve a partir de las horas principales. Además de esto, entender
cuál sería entonces, a partir de ese elemento de clima, cómo me conviene colocar a mí mis barreras físicas. En este caso se ha propuesto una cantidad de árboles para evitar que el sol de determinada hora dé directamente a las actividades internas del sitio, y se ha plasmado también de qué manera se puede agregar más vegetación en la cercanía del sector. Aparte, la ventilación pasa por esos árboles y lo purifica aún más para ser luego succionada por el sitio. Igual hay que establecer las conclusiones y las pautas necesarias que tendrá este diseño para poder segmentar todo lo necesario. Podemos entender que todas esas conclusiones o todas esas herramientas analizadas se transmiten en un solo machote para poder identificar cuál realmente serán esos detonantes que van a marcar el diseño en mi elemento, en mi proyecto. Establezco la ubicación más idónea para emplazar mi proyecto dentro de todo el sitio y por ende visualizar los accesos, las visuales, dónde se van a colocar los miradores, dónde están esas conexiones con los otros elementos, qué volumen le puedo dar, qué concepto generador puede tener aproximadamente, y de esa manera poder tener una realidad más cercana de un análisis de sitio.